Gloria al Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Hoy vamos a continuar con la exposición del mensaje de la palabra del Señor, con el tema que habíamos escogido y habíamos comenzado la semana pasada. Cuando la fe no es suficiente. Así es que le voy a pedir que vayan conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 11. Gloria al Señor. Libro de los Hebreos, capítulo número 11, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Lo escrito en la palabra del Señor, lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Esa es la versión de traducción del lenguaje actual. En la nueva versión internacional, lo escrito en Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2, lee así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos que la bendiga y que prospere en el corazón de cada uno de nosotros, de la manera que la pusiste en mi corazón, Señor, que la podamos hoy recibir también esta congregación. Permíteme transmitirla con claridad, con fluidez, con entendimiento, y que nadie salga aquí, de este lugar, sin algún tipo de conflicto, porque tu palabra nos trae luz, tu palabra nos trae claridad y tu palabra nos trae paz. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, iglesia? La semana pasada nosotros estuvimos comenzamos a trabajar con el tema de cuando la fe no es suficiente. Y cuando presentamos la primera parte de nuestra enseñanza, tomamos para poder ilustrar lo que el Señor puso en nuestro corazón. Traímos el ejemplo de un personaje bíblico que todos nosotros conocemos, que todos nosotros estamos de alguna manera bien informados, identificados con él, que es nuestro amigo, padre de la fe, Abraham. Hablamos de sus dos etapas, después el antes y el después de haber sido transformado. Y a su vez encontramos en la vida de Abraham como este personaje que nosotros lo identificamos con el padre de la fe, cometer los mismos errores del pasado, viviendo prácticamente el mismo episodio en dos ocasiones. Lo cierto es que nosotros utilizamos esos dos pasajes bíblicos para nosotros poder sustentar nuestra prédica, nuestra enseñanza cuando la fe no es suficiente, basada en que la intervención de Dios en el plan que Dios tiene para nuestras vidas va a operar, se va a manifestar. Dios es el que va
realmente en todo lo que nosotros nos suceda, nos acontezca, Dios es el que va a intervenir y va a obrar. Muchas veces hay cosas que usted no las entiende, muchas veces hay cosas que usted no las comprende, muchas veces hay cosas que se nos van de la lógica, que se nos van de lo que nosotros podemos analizar, de lo que nosotros podemos comprender, de todo lo que se nos ha enseñado. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y como Dios es el que tiene el control de todas las cosas, una de las primeras enseñanzas que quisimos traer en nuestra reflexión o en nuestra prédica es que cuando la fe no es suficiente, la intervención de Dios, la intervención divina, aparece y toma acción para Dios cumplir su propósito. ¿Ok? Cuando su fe se debilita y falla, y aún usted sigue confiando en el Señor, la intervención del cielo viene a su favor. Dios no va a hacerse de la vista larga. Dios está consciente, presente de todo nuestro acontecer. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y muchas veces pensamos en que no le interesamos a Dios, especialmente cuando estamos pasando por un momento difícil, que nosotros deseamos que un milagro acontezca así. Y nos vamos a la Biblia, y nos vamos a la vida de Jesús, y nos vamos a todos los milagros que Cristo realizó en su vida terrenal, y nosotros nos decimos, ¿y por qué esto no sucede ahora mismo en mi vida? Ahora que yo tengo este problema, ¿por qué Dios no se manifiesta? Y hoy vamos a traer la segunda parte de esta enseñanza, donde vamos a entender que los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros van a seguir vigentes. Dios no es del que hace un contrato contigo y lo cancela. Dios no es del que establece unos planes contigo y Dios dice, tú no sirves. Antes de que Dios te llamara, Dios sabía que aunque tú no tengas capacidades, aunque tú no tengas destreza, aunque tú no tengas conocimiento, Él va a suplir todo lo que tú necesitas para enfrentar esa tarea o esa actividad que Él quiere que tú realices. Si usted mira la Escritura, desde muy temprano Moisés empieza a pelear con Dios y a decirle que yo soy tartamudo, si ahí hay más gente. Pero a Dios le plació que fuera Moisés. Y cuando Moisés empezó a poner todas sus excusas, Dios le dijo, pero tú no te das cuenta, muchacho, que ya yo preparé todo. Ahí está Aarón, tu hermano. Él va a ser tu intérprete. Y nosotros seguimos todo el tiempo buscando excusas, poniendo excusas, diciendo que no tenemos la capacidad. Y eso se da mucho en las iglesias, incluyendo esta. Cuando usted le da una tarea a alguien, le dice, me gustaría que después de haber orado y haber meditado en el Señor, que te dedicaras a hacer esta tarea. Yo, pastor, si aquí hay gente que lo puede hacer mejor que yo, pero a Dios le plació que fueras tú. Y nosotros somos expertos en ponerle excusas a Dios y entregar lo que Dios quiere que tú hagas, entregárselo a otro. Déjame decirle, no le entregues a otro lo que Dios quiere que tú hagas. No le entregues a otro lo que Dios quiere que tú hagas. Hazlo tú.
Siéntete privilegiado de que Dios te pueda usar para su gloria. Siéntete privilegiado que Dios pueda usarte para su gloria y para su honra. Los propósitos de Dios, sus promesas van a estar vigentes. Solo tiene que reconocer que Él es Dios, que nos ama y nos usa para su gloria, aunque nosotros nos sintamos inmerecedores de su favor y de su presencia. Aunque usted diga, yo no puedo. ¿Cuántos han dicho yo no puedo? Pues contigo es que yo quiero trabajar, con el que no puede. Porque el que puede y no lo hace, yo no lo necesito. El que dice que sabe y no hace nada, yo no lo necesito. Yo necesito a los que no saben, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que dicen que saben. Entonces cuando leemos ese texto, como que lo cambiamos, lo desversamos para buscar otro tipo de cuestionamiento, otro tipo de aplicación. Pero la realidad es que en la iglesia hay gente que pudiera estar haciendo cosas maravillosas, pero como dicen que no, pues Dios va a coger a los que no saben hacer nada, a los que tú dices que no saben nada, a los que no saben quizás ni leer, a los que no saben escribir, y le va a poner a hacer la tarea que tú, que sabiendo 2 idiomas, que sabiendo escribir, que sabiendo todo lo que realmente Dios te ha permitido saber, que sabes computadora, que sabes tecnología, que sabes ciencia, que sabes tantas cosas y no quieres hacer nada, pues Dios va a coger al que no sabe nada para avergonzarte. Lo cierto es que hoy vamos a cubrir a otro personaje de nuestra colección de los hombres que Dios usó en algunos momentos determinados de la historia de la humanidad. La historia de este personaje, y esas historias no son historias de fantasía, ni son cuentos de hadas. Estamos hablando de los personajes de la Biblia. Aquí no vamos a traer el hombre araña, ni cosas de esas de la mitología griega, ni vamos a traer personajes de la Biblia. Donde nosotros vamos a probar lo que Dios es capaz de hacer, lo vamos a probar con la Biblia. Las universidades, los centros de estudio están llenos de tantas cosas, pero Dios realmente tiene vasta literatura, información, para que usted sepa cómo es que Dios funciona. Lo que pasa es que nosotros nos deleitamos más en leer otro tipo de literatura, otro tipo de libros, porque ahí yo voy a aprender más. Lee la Biblia para que tú veas que tú vas a aprender mucho más de lo que tú puedes aprender en lo secular. Y vamos a utilizar la Biblia para que nos sirva de ejemplo en estos hombres que Dios utilizó de gran manera, de una manera muy especial. Y hoy le voy a presentar a un amigo mío, el rey David. El rey David se convirtió en el modelo de ideas, ejemplos, conocimiento de lo que es un rey. David se convierte en lo que en los círculos de teología se convirtió en el arquetípico modelo de lo que es un rey. ¿Y eso qué significa, pastor? Lo que yo le acabo de decir. El modelo o ejemplo de ideas que nosotros tenemos de lo que es una persona en una posición. Por lo tanto, hoy vamos a seguir a David. Y aunque todos estamos muy familiarizados con este muchacho, sus historias de la vida de este hombre, hoy vamos a traerle algunas
información para presentarle nuestro segundo punto de cuando la fe no es suficiente. Lo primero que tenemos que mirar en la historia de David es que David fue rechazado aún de su padre y de sus hermanos. Cuando Samuel quiso ir a buscar un rey para Israel, porque Dios había desechado a Saúl, el padre de David, ustedes saben la historia, presentó ¿a quién? A sus hermanos más fuertes, los más grandes, los más hermosos, los de mejor parecer, y a todos ellos el profeta dijo, ese no es. Y cuando los pasó a todos le dicen, ¿no tienes algún otro hijo por ahí que me lo pueda traer? ¿No tienes nada más? Este es todo el arsenal que tú tienes. Porque estos no sirven, ninguno de ellos sirve. Bueno, yo tengo uno por allá que apesta a ovejas. En el cojal de las ovejas, pero nosotros con ese muchacho no contamos para nada. Si ese muchacho para lo que sirve para cuidar ganado. Pues búscalo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga. Dice que cuando fueron a buscar a David y David entró, Dios inmediatamente le habla a Samuel y dice, ese es. Lo que ustedes no quieren, al que ustedes rechazan, ese es el que Dios ha escogido para ser rey de Israel. Interesante, lo que le dije al principio, aquí lo vemos de una manera clara en la persona de David. David se consagra como el escogido de Dios cuando un valentonado gigante comienza a asustar y comienza a insultar al pueblo de Dios. Y cuando el padre lo envía para que le ayude o le lleve comida a sus hermanos, David dice, pero ¿y por qué toda esta gente tiene miedo a ese grandulón? Este muchacho no sabe con quién se está metiendo. Él con quién se está metiendo es con el Dios de los escuadrones, con los escuadrones del Dios de Israel. Y la historia todos la conocemos, la dramatizamos, se la decimos a los niños, se la traemos en diferentes formas y maneras a la iglesia, pero lo cierto es que David no se conformó con desafiar al gigante, sino tampoco con meterle una piedra en medio de la frente y que cayera. David cogió su espada, la espada con la que David no podía, le cortó la cabeza al gigante y se llevó su cabeza como trofeo de que Dios es más poderoso que Satanás. Interesante, ¿verdad? Después de esas experiencias, David comienza a tener batallas, luchas. Empezó a tener unos pleitos serios con Saúl. ¿Cuán difícil es? Yo no sé, usted se ha puesto a analizar esto. ¿Cuán difícil es que haya un rey establecido en una nación y que Dios le llame al profeta y escoja a otro, estando todavía el rey en su posición y en sus ejecutorias? Ahora Dios escoge a David, pero Saúl todavía es rey. Y aunque el dictamen del cielo, la decisión del cielo, era que Dios había rechazado a Saúl, Saúl estaba vivo. Tenía autoridad sobre su ejército, sobre su gente, tenía autoridad sobre su nación, sobre su pueblo. Y lo que hizo fue convertir lo que era el llamado de Dios hacia la vida de David
como una guerra de dos titanes, y empezó él a buscar la manera de, cuando se enteró que Dios lo había rechazado y que había escogido a David, él buscó la manera de cómo eliminar a David, mi enemigo, para que yo siga en mi posición. Es David, hay que liquidarlo. ¿Y cuántas veces lo persiguió? ¿Y cuántas veces lo buscó? ¿Y cuántas veces trató de quitarle la vida a David? Pero la intervención del cielo, que era la primera parte de nuestra serie, la intervención del cielo nunca permitió que Saúl tocara a David. Es más, hay un espacio en la historia de David que nosotros la contamos y usted la ha escuchado en algunas ocasiones, en que en una ocasión David estaba en una cueva, Saúl se metió a buscarlo y estaba David también protegido por Dios, que le cortó parte del manto que tenía Saúl sin él darse cuenta. Interesante, iglesia. Saúl intentó matar a David en muchas ocasiones. Sin embargo, David se negó a tomar represalias contra Saúl. David decía, yo no voy a levantar mi mano contra el hombre que Dios escogió. Que sea Dios que lo quite. Si Dios me escogió ahora para sustituirlo, que sea Dios que lo quite. Eso no es problema mío, eso es problema de Dios. Que muchas guerras hay en los ministerios cuando alguien va a sustituir a otro, ¿verdad? Eso es en otras iglesias, aquí eso no pasa. Lo cierto es que David se convirtió en un héroe en Israel después de todo lo que él pudo pasar y atravesar. Posteriormente, después de todas estas luchas, David hizo algo interesante, y es que estableció a Jerusalén como la ciudad capital del reino de Israel. Empezó a tomar forma, empezó a tomar fuerza, empezó a tomar decisiones, determinaciones que las tenía que tomar solamente un rey. Defendió con éxito a Israel frente a los filisteos y expandió los límites de la nación por medio de las conquistas que él logró. Esas batallas que están mencionadas ahí en la Biblia sobre la vida de David, la lucha contra los filisteos, la lucha contra los cananeos, los amoreos, los heteos, contra toda esa gente, esas luchas que tuvo ahí David contra todos esos pueblos y esas naciones para firmar el reino de Israel sobre la ciudad santuario que era Jerusalén y establecerse como lo que era la nación y el pueblo de Dios. Eso le costó trabajo, le costó lucha, le costó desafío, le costó muchas veces unas guerras que ponía su vida en juego, pero Dios estaba presente. Y a pesar de todas estas victorias y a pesar de todos sus éxitos, David era un ser humano como usted y como yo. No era un super ángel que vino aquí a hacer algo. Era un hombre humano y sucumbió ante las fallas morales más adelante en su vida. Todos conocemos la historia de David. David hizo matar injustamente a los descendientes de Saúl. Los mató a todos porque representaban para él un peligro. Representaban para él un enemigo. Y los mandó a matar a todos. A mí me llama mucho la atención de David, porque cuando David le va a entregar el trono a Salomón, él llama a Salomón y le está dando los últimos consejos como padre a Salomón. Y le hace una lista de todos los que en algún momento se opusieron a su reinado. Y la recomendación de David a Salomón es: a ninguno dejes con vida, mátalos a todos. Mátalos a todos. Ellos se me opusieron. Ellos estaban en contra de mí. Mátalos a todos.
Y usted dirá, wow, pastor, ¿y ese era un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando usted analiza esta verdad y lo pone en lo que hoy es la realidad de la vida de los pueblos y las naciones, ¿qué es lo que sucede con los gobernantes tiranos? Los gobernantes que se adueñan de pueblos y naciones. Sucede que cuando viene alguien a sustituirlos, si ese gobernante cruel muere o fallece en un combate y deja hijos, que es lo que pasa en el Medio Oriente y es lo que pasa con esos conflictos, esas guerras ahí empiezan y no se acaban, ahí eso nunca se ha acabado. Que el hijo de uno de los dueños de un emirato, de un grupo, vio cuando mataron a su padre y vio quienes lo mataron y se enteró. Pero esos niños van a crecer y esos niños van a crecer con una mentalidad de guerreros, y el que mató a mi papá, yo lo voy a matar también. Entonces, cuando usted mira la lógica y la estrategia de lo que sucede en lo que son las conquistas, las guerras, los pleitos, los conflictos, las muertes, usted dice, qué sanguinario, pastor, pero qué gente mala. Pero es que si tú dejas a ese muchacho vivo, cuando ese muchacho crezca, ese te va a hacer frente y te va a tratar de quitar lo que Dios te ha entregado en las manos. Es una lucha. Quizás usted no lo ve de esa manera, porque aquí somos santos todos, somos tan espirituales que nosotros, ¿verdad? El cielo. Pero esa es la realidad de la vida, y eso es lo que sucede con todos estos conflictos. David, que sucumbió ante las fallas morales, mató a todos los hijos de Saúl y también cometió adulterio con Betsabé. La dejó embarazada y después cogió al esposo y lo puso en frente de batalla para que lo mataran. Qué muchachito. Qué muchachito este muchacho. No conforme con todos estos disparates, le mintió al profeta Natán. Le mintió al profeta. Y después de mentirle al profeta acerca del problema que había tenido, pues Dios intervino y lo señaló y le dijo, tú eres ese hombre. Interesante que cuando Dios le da 3 diferentes formas y maneras de resolverle el asunto, David dijo, yo prefiero estar en tus manos antes que en manos de otros, porque tú sabes tener misericordia. David conocía a Dios. Y por tanto es que a David se le reconoce de diferentes formas y diferentes maneras. Sin embargo, a David, por todo lo que había hecho, no se le permitió comenzar un sueño que él tenía, un anhelo que él tenía, y era construir el templo, el famoso templo sagrado para Dios. ¿Por qué? Porque él había derramado demasiada sangre. Lo cierto, hermano, ese David, que se le conocía como un gran compositor, hizo grandes piezas musicales para el coro del tabernáculo de Dios, y que hoy nosotros, muchos de ellos los cantamos, muchos de ellos los utilizamos como parte de la liturgia de introducción al servicio de adoración a Dios,
los libros de los salmos. Muchos de los salmos fueron escritos por David. Y los salmos son escrituras poéticas y canciones que se escribieron en momentos de la historia del pueblo judío. No mire los salmos de otra manera, mire los salmos como escritos poéticos, escritos históricos en un pueblo, en una nación. Yo no sé cuántos aquí son de Puerto Rico, pero cuando yo recuerdo que en una ocasión nosotros estábamos comenzando la obra y nos hicieron una invitación para Búfalo, la frontera ya con Canadá, una iglesia, una participación, nos invitaron para allá y allá fuimos. Después de participar en el servicio, estábamos buscando qué comer, característico de los evangélicos, ¿verdad? Después del culto hay que comer. Y cuando íbamos así por una calle en Búfalo, vimos una bandera de Puerto Rico, la mayoría éramos puertorriqueños. Cuando vimos una bandera de Puerto Rico, ahí hay un restaurante hispano, vamos para allá. Cuando miramos el menú, habían alcapurria, habían bacalaíto, había pernil, había todo lo que esos puertorriqueños nos gusta, ¿verdad? Nos sentamos en una mesa, el hombre nos dijo, le puedo traer arroz con gandules, le puedo traer pernil, eran como las 10 de la noche. Pero los evangélicos a eso no le tememos, a la hora para comer. Eso es parte del ADN de los evangélicos, comen a cualquier hora. El hombre se da cuenta que somos puertorriqueños y vino y puso en las bocinas del estacionamiento la canción del himno nacional de Puerto Rico. La líder de ese grupo de jóvenes, los que estuvieron allí, si están oyendo, escuchando, lo recordarán. Tan pronto empezaron a cantar la borinqueña y después cantaron En mi viejo San Juan y aquella mujer empezó a llorar. Le dio melancolía porque estaba aquí en Puerto Rico. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Esos sentimientos afloran cuando escuchamos nuestra música típica, cuando escuchamos o vemos algo que nos interesa de nuestro pueblo, de nuestra nación. Pues los salmos eran típicos de la adoración en el templo. Y eran poemas y canciones que se escribían para que el pueblo se deleitara. Lea los salmos con cuidado y mírelo como canciones o como poemas. Cuando usted lo ve como canciones o poemas, se va a dar cuenta que cuando usted pone las dos cosas en una sola dirección, esa lírica con esa historia, se va a dar cuenta que la lírica va de la mano con la historia del pueblo de Israel. Y eso es bien interesante. Lo cierto es que David, que escribió algunos de los salmos que se utilizaban en la adoración y que son piezas musicales, presenta la historia de Israel. ¿Y por qué yo le traigo todo esto? Porque aquí se presentan la historia, sus luchas, sus derrotas y sus conquistas. Entonces, tenemos que señalar que en estos poemas, en estos escritos, en estas canciones, como usted quiera llamarlo, encontramos diversidad de exhortaciones, llamados al pueblo, para que no olvidemos de lo que Dios ha hecho con nuestra nación en diferentes momentos, en diferentes situaciones, en diferentes panoramas, escenarios, como usted quiera llamarlo, y que Dios lo ha hecho a diferencia con otros pueblos, que Dios no ha hecho eso, lo ha hecho con nosotros que somos su pueblo. Y esa parte de la expresión de cánticos y de poemas en el libro de los Salmos
son expresiones de agradecimiento a Yahvé, a Jehová, por la intervención que Él ha hecho en medio de diferentes momentos difíciles del pueblo. Y uno de los salmos más significativos que a mí me encanta, lo leyó antier Andrés, y es el Salmo 103. Y David le dice en el Salmo 3 a su alma: bendice, alma mía, a Jehová. Mire cómo David empieza a decirle: o alaba, alma mía, al Señor. Como está en la Nueva Versión Internacional, como está en la traducción del lenguaje actual, mire cómo David lo dice: con toda la fuerza de mi ser alabaré a mi Dios. Con toda la fuerza de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo: yo no me puedo hacer el chivo loco. Yo no me puedo hacer de la vista larga si Dios ha hecho conmigo muchas cosas. Y David le dice, obliga a su alma y le dice: bendice, alma mía, a Jehová. O como dice traducción al lenguaje actual: con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Esos primeros 5 versículos del Salmo 103 nos está diciendo tanto de lo que David entiende de lo que es el Dios que él le sirve. En la Nueva Versión Internacional lo dice así: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? David lo que está haciendo un recuento de todos los beneficios que él ha tenido por servir a Dios. Es interesante que usted pueda entender hoy, en esta mañana, que la segunda herramienta que yo quiero darle a ustedes en momentos en cuando su fe no es suficiente para seguir creyéndole y sirviéndole al Señor, son las experiencias que usted ha tenido con el Señor. Yo estoy rogando al Señor, estoy orando, y yo lo voy a ver con mis ojos. Con esto no le estoy invitando a que provoquemos un alboroto, pero aquí va a desatarse un derramamiento del poder de Dios en esta iglesia para que usted no se olvide de quién es el Dios que usted le sirve. Yo anhelo ese momento, yo espero ese momento. Yo quiero que la iglesia viva esa experiencia de que hay un derramamiento del poder de Dios en esta iglesia. Hablamos de Pentecostés, hablamos de todo lo que hoy se habló en el devocional, lo que Heidi decía de Pablo, estaba ya en la cárcel de más adentro, el poder de Dios. Hablamos de que Pedro también estaba ya en la cárcel y un ángel rompió las cadenas y rompió las barreras y la cárcel se derrumbaron los muros. Podemos hablar de todo eso, pero no es lo mismo hablarlo que vivirlo. No es lo mismo de hablar de Pentecostés que estar en Pentecostés.
Y aunque las iglesias se están alejando de la experiencia, la carisma del Espíritu, nosotros no podemos perder de perspectiva de que el Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo y es un Dios de poder y que se manifiesta y que se mueve y que nos hace sentir seguros cuando manifiesta su gloria en medio de nosotros. Si usted le va a quitar la experiencia del Espíritu a la iglesia, nosotros nos vamos a convertir solamente en personas de mucha letra, pero poca influencia del Espíritu. Y quien transforma las vidas, además de la palabra escuchada, es el poder del Espíritu de Dios, transformando, cambiando, haciendo las cosas nuevas. Por tanto, David había tenido esa experiencia y le dice a su alma: alma mía, alaba al Señor. Esa segunda parte que yo le estoy dando, esa segunda herramienta, para cuando su fe no es suficiente, usted la puede invocar en cualquier momento. Yo puedo hacer un servicio de testimonios. Y yo sé que aquí cada uno, en su crisis, en su momento más difícil de su vida, Dios intervino, Dios utilizó a alguien, Dios hizo algo que usted no lo esperaba, Dios se manifestó. Aquí hay gente que Dios lo ha librado de la muerte, aquí hay cosas que han ocurrido que usted realmente tiene que hablarla, tiene que testificarla. Cuando yo escuchaba a Madeline el jueves testificar, me alegro de que sepa que hay un Dios que pelea por nosotros, que hay un Dios que está pendiente a nuestras necesidades. He vivido 43 para 44 años, cumplo. En abril 23 cumplo 44 años de servirle al Señor. He servido al Señor mucho más años que los que viví en la vida de pecado. Me convertí a los 26 años. Pero yo recuerdo este momento, todavía lo tengo clarito en mi cabeza. Yo trabajo en ese entonces para una compañía de construcción. Voy a visitar clientes al área oeste de Puerto Rico. Vengo bajando de Sabana Grande hacia Mayagüez. En la carretera número 2, entre Hormiguero y Mayagüez, después que pase San Germán, se desató un aguacero. De la nada. Yo andaba en un Toyota Corolla de 1982. Recuerdo como ahora mismo, iglesia, que yo vengo en un espacio, en una carretera que está totalmente seca, que no hay lluvia, y de momento, ¡bum! Los que viven en Puerto Rico saben que de momento se desata un aguacero y usted ni sabe por qué vino y de dónde vino. Lo cierto es que cuando esa lluvia comenzó a caer tan fuerte sobre el vehículo, yo lo que hice fue, por intuición, ponerle el pie en el freno. En mala hora puse el pie en el freno. Lo cierto es que el carro, en vez de caminar con el frente hacia la dirección donde iba, se viró y corrió de lado. Y corrió de lado casi una milla. Antes del incidente, detrás de mí venían carros. Y frente a mí iban carros. Esto pasa en tiempo que usted realmente dice, ¿pero qué pasó aquí? Y cuando yo me doy cuenta, mi carro está atravesado en la número 2, pero no viene nadie detrás de mí, ni había nadie frente a mí.
¿Cómo lo explico? Una intervención del cielo. Esa experiencia, por más que el diablo me trate de oprimir, por más que el diablo trate de decirme que Dios no es real, yo sé que Dios es real y Él me cuidó en ese momento. Y Él no permitió que mi vida pereciera porque Él tenía un propósito en la vida nuestra. Y aquí estamos hoy todavía de pie porque a Él le ha placido que estemos de pie. Entonces esas experiencias, como yo le dije la semana pasada, usted va a llegar el momento en su vida que usted no cree ni en la luz eléctrica. Se le fue la fe, se le fue el gozo. Y yo he conversado con diferentes personas que vienen a donde vi como pastor a pedirme un consejo, a traerme una crisis que tienen. Y esa gente ha perdido la fe. Han perdido el deseo de vivir, han perdido todo. Y nos toca a nosotros orientar, nos toca a nosotros recordar, nos toca a nosotros presentarle a Dios como el artífice de nuestras vidas, el que hizo nuestras vidas una realidad, el arquitecto, el constructor de su vida. Es Dios, no es mami ni papi, es Dios que le dio el derecho y el privilegio a usted de tener vida. ¿Que usó a papá y a mamá? Pues claro. Y hoy usted está aquí porque Dios lo permitió. Entonces las experiencias que usted vive son las que van a sustentar su confianza en Dios. Mirando esos versos, David está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y le recuerda a su alma que adore a Dios. Cuando usted esté pasando por alguna crisis, saque del baúl de los recuerdos. Saque de ese archivo que usted tiene ahí guardadito, que usted no lo ha compartido con nadie ese testimonio. Sáquelo y ríasele en la cara al diablo. Y dígalo, mira lo que Dios hizo por mí. ¿Tú puedes superar lo que Dios ha hecho por mí? Tú no puedes superar. Y no solamente lo que ha hecho, lo que va a hacer, porque fue a preparar morada para mí, para que donde Él está, yo también esté con Él. Contigo no quiero estar ni un segundo. El infierno no es mi hogar. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted me tenga un poquito de paciencia. Y se ubique en el Salmo 107. Porque vamos a darle más de un texto para aclarar lo que estamos enseñando. El Salmo 107, hay otros salmos, hay muchos, pero en el Salmo 107 hay un recuento histórico del amor y de la bondad de Dios. Y David tiene que escribirle esto al pueblo. Y lo deja como una canción en el libro de los Salmos. Y comienza diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Y aquí empieza la historia. David empieza a decir: ustedes vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable, hambrientos, sedientos. La vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento
y sacia con lo mejor al hambriento. Ahora David empieza a recordar la historia a los israelitas. Y en ese salmo, que ustedes me van a perdonar, pero porque yo sé que si yo se lo digo a usted que lo lee en su casa, usted no va a leer nada, usted lo va a escuchar aquí. Me va a tener paciencia, pero lo va a escuchar. Ustedes me están forzando, me están obligando a que tengan Biblia en la cabeza, a que tengan la palabra del Señor. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra la palabra de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia, óigame, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añisco las puertas de bronce y rompe en mil pedazos las barras de hierro. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Métase usted en esa lectura. Envió su palabra para sanarlo y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificio de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó a las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Historia. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron. Y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los ríos en desierto, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales, hizo habitar allí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron. Y no dejó que menguara su rebaño. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción.
Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por desiertos sin sendero, pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaño. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Está hablando David de historia. Le está hablando del testimonio. Le está hablando de su experiencia, de lo que vivieron, de lo que Dios fue capaz de hacer, de la historia que escucharon de sus antepasados, de la historia que ellos vivieron y de la grandeza del Dios que todavía está con ellos. Yo no sé cuál es tu historia. Yo no sé por dónde tú atravesaste para llegar a estar aquí hoy en esta tarde. Yo no sé si tú puedes abrirte en el baúl de tus recuerdos y recordar cómo Dios ha estado interesado en tu vida desde el primer día en que naciste. Yo no sé si tú puedes poner tu mente en acción y que tú puedas recordar lo que papá y mamá te decían, de la forma y la manera en que ellos se sacrificaron y lucharon para que hoy tú tuvieras un mejor porvenir, pero no fue el esfuerzo de papá y de mamá, fue el poder de Dios en acción. Y esa historia tú no puedes olvidarla. Por eso cuando yo voy a Nicaragua, yo me gozo, yo me regocijo en meterme en esos campos y ver aquellas casas donde el piso de la cocina y de la sala son de tierra, porque la Biblia, el salmista dice, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate lo que tú eras. Hoy tenemos saco y corbata. Hoy tenemos una casa donde podemos estar. Pero todos pasamos por necesidad, todos pasamos por crisis. Los que vienen de Centro, de Sudamérica, los que vienen de los diferentes lugares del Caribe, saben que llegaron aquí a esta nación porque su vida, porque su familia, porque lo que estaban viviendo, ellos realmente no veían futuro. Miraron de alguna manera y buscaron la manera de cómo llegar a esta nación. Y Dios en su amor y su misericordia nos permitió llegar, nos permitió vivir. Hoy tenemos calefacción, en el verano tenemos aire acondicionado, manejamos un buen vehículo, pero caminamos a pie. Algunos se montaron en burro, otros se montaron en caballo. En Nicaragua yo vi un hombre utilizar un toro como medio de transportación. Ver niños que su Xbox, jueguito era una cerda parida con cerditos. Y ellos desnudos y sin ropa, lapachando con la cerda y los cerditos. Ese era su juguete. Y ahora porque tenemos zapatos y porque nos juntamos perfume, creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Pero yo sigo diciéndote, repite, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que te sacó, Él es el que te trajo, Él es el que te ha bendecido, es el que te ha dado prosperidad, Él es el que te ha dado paz, Él es el que te ha dado vida, Él es el que te ha dado un hogar, Él es el que te ha dado salud, Él es el que te ha dado todo lo que posee. Todo se lo debemos a Él.
Por lo tanto, cuando se nos suba a la cabeza el espíritu de grandeza, yo lo tengo porque yo me lo merezco, yo trabajo mucho. Hay quienes lo espiritualizan. ¿Usted sabe por qué yo lo tengo? Porque yo soy hijo de un rey. ¿Ha oído usted esa frase? Constantemente, hasta aquí la he escuchado yo. Somos hijos de un rey, pastor. Yo también soy un hijo de un rey y he pasado necesidades. Pero recuerdo las veces que Dios me ha librado. Recuerdo las experiencias que he tenido con Dios. Recuerdo las oportunidades que Dios me ha dado. Recuerdo las veces que Dios ha intervenido a mi favor. Recuerdo las veces que Dios ha intervenido en favor de mi familia. Le agradezco al Señor que me haya llamado al ministerio. Le agradezco al Señor que me sustente. Le agradezco al Señor que cuando más crisis atraviesa mi vida, más fuerte se hace la presencia y la intervención de Dios en la vida de uno. ¿Qué le vamos a decir a la vida? ¿Me lo merezco? ¿Tengo suerte? ¿Eso es por mi esfuerzo? ¿Yo me lo gané? ¿O vamos a hacer un recuento y ver en todas las ocasiones que sus fuerzas no fueron suficientes? Que su capacidad y su inteligencia no sirvieron para nada. Que su fuerza física de nada le valieron. Y yo puedo decirlo con autoridad. He tenido momentos en la vida que me han puesto una pistola en la cabeza, en la frente. Y aquí estoy. No por hacer cosas malas. Tuve un negocio, llegaron unos ladrones a la hora de cerrar a las 5 de la tarde y me pusieron una pistola en la cabeza. Dios me libró. No, en una ocasión, antes de yo servirle al Señor, una vez estaba en un lugar, en una playa, esperando unos amigos para una actividad. Y vino un individuo y me puso una pistola en la cabeza. Y me dijo, te vas de aquí antes que te quite la vida. Dios me cuidó. Dios es real, iglesia. Dios es real. Lo hizo conmigo. Lo ha hecho con usted. Si yo lo pongo a ustedes a testificar, muchas veces nos avergonzamos de decir las cosas que Dios ha hecho, porque ahora somos, ¿verdad? Muy charmy, somos demasiado especiales. Y yo no quiero que la gente vea ese lado oscuro de mi vida, porque ¿qué van a decir de mí? Pues que digan lo que quieran. A mí me interesa la opinión que Dios tiene de mí. Dios me libró. Dios me ha cuidado. Dios ha sido fiel conmigo en mi vida. Dios nunca me ha abandonado. Cuando el enemigo venga a tratar de conquistarte, sácale tu resumen de lo que Dios ha hecho contigo. Sácale el resumen. Y cuéntale al diablo todas las veces que Dios te ha bendecido. Cuéntale al diablo todas las veces que Dios ha estado de tu lado. Ahí es donde toma vida la palabra que el apóstol nos aconseja cuando dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo usted va a resistir al diablo? Váyase al momento de Jesús en la tentación. ¿Cómo resistió el diablo? Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra, con la palabra. Y fue
La misma palabra la que utilizó Satanás, mal utilizada. Pero iglesia, hoy voy cerrando la segunda parte del sermón. Cuando la fe no es suficiente, apela a tus experiencias, apela a tu testimonio. Recuérdale al diablo de dónde Dios te sacó. Recuérdale al enemigo cuántas veces Dios te ha librado. Recuérdale al enemigo cuántas veces Dios ha estado a tu lado. Recuérdale al enemigo que Dios ha sido fiel. Recuérdale al enemigo que yo he sido infiel, pero Dios ha sido fiel. Recuérdale al enemigo que David, con todas sus fallas y con todas sus debilidades, supo humillarse delante de Dios y supo recordar quién era Dios. Tú eres igual que David, tú y yo somos iguales, somos seres humanos con defectos, con debilidades, tropezamos, nos caemos, nos levantamos, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Nos levanta, nos levanta, nos levanta, nos humillamos y nos perdona, nos humillamos y nos perdona, nos humillamos y nos perdona. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y el fin del Salmo 103 dice: en todos los lugares de la tierra, bendice alma mía a Jehová. Bendiga alma mía a Jehová. Cuando la fe no es suficiente, apela a tus experiencias. El testimonio. Padre, te doy gracias. Bendigo tu nombre, te agradezco el tiempo que nos has permitido compartir la palabra con mis hermanos. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Los que están atravesando por crisis, los que hoy viven alejados de ti, y esta palabra le hace sentido a lo que está pasando, y puedan hacer un alto en su vida, detenerse y reconocer que tú eres Dios y que tú eres el que has intervenido en cada momento de su vida. Señor, por esa experiencia te pido que la traigas ahora a su mente, que la traiga a su vida. Recuérdale ese momento difícil donde tú le libraste. Y que si nos hemos apartado o nos hemos alejado de ti, que podamos correr a tus pies. Que podamos venir humillados a tu presencia y decirte: Señor, te necesito en mi vida. Como me libraste ayer, líbrame hoy. Como me diste una oportunidad ayer, dámela hoy. Y permíteme abrazarme contigo. Y permíteme vivir la vida de aquí en adelante contigo. Permíteme, buen Dios, humillarme delante de ti. Confesarte mis faltas y mis pecados. Y que tú me perdones como un Dios de amor, un Dios de misericordia. Lávame en tu sangre, Jesús. Límpiame y seré limpio. Restaura mi vida. Sáname porque estoy enfermo. El pecado ha hecho morada en mi vida y estoy enfermo, estoy grave. Necesito la intervención tuya. Necesito un milagro tuyo en esta hora, Dios. Por tanto, aquí estoy. Me humillo delante de ti. Por favor, perdóname, Dios. Te invito, el altar se abre para ti. Te invito a que, si te has apartado del Señor, te reconcilies. Te invito a que, si estás viviendo momentos difíciles,
puedas confiar en el Señor. Te invito, el altar se abre para ti. Acércate, acércate. Mientras adoramos, nosotros vamos a estar dispuestos a orar contigo y a pedirle al Señor que te ayude en medio de tu crisis.